Hola, hola. Vamos a hablar en este vídeo un poco de las lenguas de España, las lenguas oficiales. ¿Sí? El catalán, el gallego y el euskera. Tenemos mucha suerte de que tengamos varias lenguas en España. Para mí, que soy lingüista, es una maravilla que haya esto y me da en el fondo mucha pena no haber aprendido ninguna de ellas a fondo. Así que os invito a que estudiéis alguna de ellas. Pensad que tenemos cosas fascinantes como el euskera. El euskera es un idioma que no es indoeuropeo, que a veces se lo compara con el húngaro, con el finés de Finlandia, y a veces incluso con el coreano. Se han propuesto en algunos estudios que pueden tener a lo mejor cierto origen en común, es decir, con lenguas alejadísimas, ¿no? Y sin embargo nadie sabe de dónde viene. Es un idioma además con una gramática y un vocabulario muy peculiar. Eso es una maravilla, eso es una maravilla tenerlo. Y luego tenéis dos lenguas romances que en realidad, si os dedicáis con un poquito de esfuerzo, las aprenderíais más o menos rápido, ¿no? Que son el catalán y el gallego. Y bueno, pues es una suerte, ¿no? De hecho, el hablar una lengua romance siempre es una suerte, sea ya el catalán, el gallego, el italiano, el francés. Es una de las experiencias más enriquecedoras que podéis tener en vuestra vida, el aprender una lengua, ir al sitio, hablarlo con la gente y daros cuenta que os podéis comunicar en algo que no es vuestra lengua materna. Así que yo os invito en este vídeo a que hagáis por estudiar, si no alguna de estas, por lo menos alguna lengua romance, que son las más fáciles para nosotros. Bueno, no me enrollo más con esto. Vamos a ver esto del catalán, ¿no? Que os sale aquí en vuestro vídeo, ¿no? El catalán. Fijaos la zona donde se habla catalán, ¿no? Bien, claro, se origina aquí, ¿no? En esta zona de aquí, de los Pirineos, y va bajando según avanza la Reconquista. Sabéis que Cataluña era parte del Reino de Aragón, ¿no? Bueno, primero fue un condado francés y luego fue parte del Reino de Aragón y fue avanzando, y con la Reconquista pues se extendió, ¿no? Con la Reconquista y también porque era una zona de un intenso comercio, ¿no? Fijaos que esta es la frontera con Francia y con Andorra, y que se habla al otro lado de la frontera, ¿no? Este es el sur de Francia y se habla catalán. En Andorra es una lengua oficial junto con el francés. Y luego pues tenemos la zona de la comunidad autónoma catalana, de la comunidad valenciana y de las Islas Baleares. Os ponen aquí en la isla de Cerdeña, en Alguer, una zonita en la donde también se habla catalán. Por eso mismo del comercio, ¿no? De cómo los catalanes de la Edad Media y bueno, de casi toda su historia, ¿no? Han sido siempre grandes comerciantes, ¿no? Y se han establecido en otros puntos. Por eso hay una zonita aquí en Alguer en donde se habla catalán. De las lenguas de España que no son el español, esta es la que más se habla, unos 10 millones. Y hay dos variantes, ¿no? Os pone aquí el catalán oriental y el catalán occidental, que sería básicamente el catalán occidental, sería el de la península, y el catalán oriental sería el de las Islas Baleares y Algar. Bien, fijaos que el catalán tiene una amplia literatura desde la Edad Media, que es cuando nace, ¿no? Y bueno, sobre todo, pues hay un par de personajes, tres, que son muy importantes dentro de la cultura catalana y que son personajes de la cultura universal. Ramon Llull, un filósofo y escritor del siglo XIII, muy famoso por sus obras. Ausiàs March, un poeta del siglo XV. Joan Martorell, que escribió una obra importantísima para la literatura no solo catalana, sino también española, que es Tirant lo Blanc. Es un libro que influyó muchísimo en el Quijote. Y Salvador Espriu. Bueno, estos son algunos de los nombres, seguramente los más importantes. Fijaos que ahí dicen aquí vuestro libro unas 350 palabras
castellanas de origen catalán, pero no cualquiera, sino muchas que utilizamos con mucha frecuencia. Fijaos, cohete, chuleta, faena, papel, salvaje, pincel, prensa, dátil, capicúa. Es una palabra maravillosa, ¿no? Fijaos que capicúa es una palabra compuesta de cap, ¿no? Cabeza, y cúa, que es cola. Por eso capicúa, por eso los números capicúas, por ejemplo, el 1221, ¿no? Pues son esos números que tienen igual el inicio y el final, ¿no? Los capicúa. Bien. Vamos con el gallego. El gallego se habla sobre todo en la Comunidad Autónoma de Galicia y en algunas zonas, ¿no? Como siempre en la frontera. Ya sabéis que las fronteras políticas no se corresponden con las fronteras de las lenguas. Casi siempre quedan rebasadas por estas. Y pues hablan en zonas de León y de Asturias, ¿no? Os ponen aquí Dono Navia, en el Bierzo, en la Alta Sanabria. Y bueno, y en alguna zona de Portugal pues también, ¿no? Ahí hay ese contacto. De hecho, realmente el gallego y el portugués, bueno, es discutible si son dos lenguas, son una. Bueno, yo diría que es una, el gallego y otra el portugués, pero bueno, que en algún momento se ha discutido. También es una lengua romance o románica y tiene menos hablantes. Tiene 2,5 millones de hablantes aproximadamente. Fijaos que Galicia pues, es una zona mucho menos poblada que Cataluña, Valencia y las Islas Baleares, que son unas zonas densamente pobladas. Y también tiene una literatura bastante importante para nosotros, ¿no? En la Edad Media, ya lo estudiaréis en cursos posteriores, pero hay una fuerte poesía trovadoresca, ¿no? Que influye mucho en la poesía castellana de la Edad Media. Y luego tenemos algunos autores importantísimos. Seguramente la más importante es una mujer, Rosalía de Castro, una poeta increíble del siglo XIX, una romántica. Y luego pues tenemos otros como Álvaro Cunqueiro o Manuel Rivas, ¿no? También hay palabras en castellano que se utilizan mucho y que son galleguismos, ¿no? Palabras que vienen del gallego. Choza, cachear, cardumen, grelo, sarao. Anda que no habréis ido vosotros a saraos. Pues eso. Vale. Y luego tenemos por último de las lenguas oficiales el euskera. Vale, os pone aquí origen desconocido. Esto es buenísimo. Lengua prerrománica, ¿no? De antes de que estuviese en latín, ¿no? Fijaos que la zona geográfica también le pasa como a Cataluña, que rebasa la frontera política. Se habla también en el sur de Francia, ¿vale? Y además tiene muchos dialectos. Una de las características más llamativas del euskera es que se habla, aunque hay 1 millón de hablantes, hay muchos dialectos, ¿vale? En cada zona. Fijaos que aquí os ponen pues, el vizcaíno, el guipuzcoano, el abortano, el bajo navarro, el suletino, el alto navarro, el roncalés. Pero es que además dentro de estos hay subdialectos, ¿sí? Es una de las peculiaridades del euskera. Y bueno, pues ya veis la zona, ¿no? País Vasco, Navarra y el sur de Francia, ¿no? El País Vasco francés. El Pays Basque, que dicen los franceses. Y bueno, ya os decía, se habla menos, que es la que menos se habla de las tres. Aproximadamente hay 1 millón de hablantes. Y tiene algunos autores, pero es cierto que no tiene una literatura tan potente como la literatura catalana y la gallega, ¿no? Que cuenta con obras muy importantes desde la Edad Media. Esto no es así con el euskera. El euskera, de alguna manera, pese a su antigüedad, es una lengua bastante nueva a nivel literario. Bastante nueva, ¿no? Entendamos nuevo en sentido histórico, es decir, de décadas y décadas. Y os ponen aquí pues algunos autores como Bernardo Achaga o Quilmen Uribe, ¿no? Tienen varios autores muy interesantes. Fijaos, vasquismos, ¿no? Ya os decía que el vasco es una lengua súper influyente en el castellano. Si es que sin el euskera no se puede entender el castellano. Y hay algunas palabras que utilizamos muchísimo, como por ejemplo izquierda, fijaos.
Fijaos qué palabra, ¿no? Es una palabra que utilizamos constantemente, derecha e izquierda. Pues izquierda es euskera, ¿sí? Y luego tenemos otras como chatarra, bacalao, zurrón, ganzúa. Bueno, maravillosas palabras. Bueno, a invitaros a que profundicéis en esto de las lenguas oficiales españolas. Y qué más deciros, aparte de que os suscribáis al canal, comáis mucha fruta, seáis muy felices y leéis mucho. Chao, chao.